buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Medicina de Cuerpo y Alma, como cada domingo, quien un servidor Juan Estrella, urólogo, y mi compañera doctora Albaluz Rodríguez, médico dermatóloga, compartimos con ustedes esta hora sobre los temas más interesantes en medicina. Tenemos hoy una invitada muy interesante, la doctora Nahuel Mercedes Delgado, médico oftalmólogo, quien se dedica al área de neurooftalmología. Y tenemos hoy también la cápsula dermatológica a cargo de la doctora Albaluz Rodríguez, que versará sobre verruga plantar. Así es. Sí, señor. No se pierda, siga con nosotros luego de la pausa. Seguimos en nuestro programa en la tarde de hoy, Medicina de Cuerpo y Alma, y en el segmento dermatológico vamos a hablar de una entidad bastante frecuente que es la verruga plantar, bien conocida por la población como los clavos, y no son más que esas callosidades, esos callos que salen en la planta de los pies y que cuando la persona pisa o camina siente dolor en la planta de los pies. Esta es una condición causada por un virus que se pega. Entonces usted se lo puede pasar a los demás o pasarse la verruga de un lugar a otro. Las recomendaciones en todo paciente que presente este tipo de condición, que es la verruga plantar, en primer lugar es no manipularse la verruga, ni utilizar ninguna sustancia cáustica o químico que le pueda irritar el área de la verruga, porque eso está muy profundo. Aunque por fuera usted se vea ese callito ahí en la planta del pie, la verruga es bastante profunda, por lo que el tratamiento es extirpación o quitar la verruga, y debe hacerse por un profesional de la salud, un dermatólogo. Los podólogos también realizan este procedimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que el paciente tiende a manipularse con corta uñas, las manicuristas se lo guayan, y lo que hace eso es que estimula que se riegue más, que duela más el callo, porque la verruga plantar es bastante dolorosa e incómoda, y entonces se puede ir de un lugar a otro con la manipulación. Por lo tanto, recomendamos realmente que no utilice nada usted para estarse quitando el callo, sino que acuda a su consulta dermatológica para que sea extirpado a su totalidad, porque cuando nosotros lo hacemos con piedras, con alicates, con corta uña, quitamos la parte superior de la verruga, pero la parte interna de la verruga permanece y lo que hace es que crece aún más. Otra recomendación es tener una toalla exclusiva para secarse sus pies y utilizar sus propios calzados, porque si usted tiene este tipo de condición y se pone en sus zapatos, otra gente se pueden pegar a los demás, porque son bastante contagiosas. Si usted se pone a manipular la verruga con las manos, la verruga está en los pies, pueden aparecer estas verrugas también en los dedos de las manos por contaminación de las manos con la verruga, se va de un lugar a otro. Entonces, recomendamos realmente que acuda a su consulta dermatológica a hacerse su procedimiento y a retirarse su verruga plantar. No utilizar ninguna manipulación ni ningún medicamento sin supervisión médica. Si usted es diabético y presenta verrugas plantales, debe de tener controlada su glicemia antes de someterse al procedimiento. Y hasta aquí mi cápsula dermatológica en la tarde de hoy. Recuerden que pueden visualizar Medicina de Cuerpo y Alma en YouTube a la misma hora, a las 2 de la tarde. Si no está en su casa, si no está viendo televisión, puede vernos por YouTube y también puede visitar nuestras redes sociales en Instagram, Medicina de Cuerpo y Alma, en donde cualquier duda o comentario nos puede escribir al DM y nosotros les respondemos a la brevedad posible. No se pierdan nuestra invitada en la tarde de hoy, que es la doctora Nahuel Mercedes, médico neurooftalmólogo, que nos va a orientar sobre cuáles son las situaciones o los síntomas que nos hacen ir a la consulta de un oftalmólogo y que no podemos dejar pasar. Vamos a una pausa comercial y luego de esta continuamos con nuestro programa.
Gracias por seguir con nosotros luego de la pausa. Y hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de la doctora Nahuel Mercedes Delgado, quien es oftalmóloga que se dedica al área de neurooftalmología, quien nos hablará en su interesante entrevista sobre las principales causas de consultas de los dominicanos en oftalmología. Así es. Doctora, bienvenida, doctora. Buenas tardes. Nuevamente a nuestro espacio, Sí. Medicina del Cuerpo y Alma. Un placer para nosotros tenerla aquí de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación nueva vez. Realmente me siento muy agradable en este espacio con ustedes que ya hemos compartido. Y hemos querido presentar este tema porque entiendo que hace falta educar, concienciar a la población acerca de aquellas condiciones oftalmológicas que deben obligarlo a visitar al oftalmólogo. Esa área, doctora, de neurooftalmología, ¿a qué se dedica precisamente? ¿De qué se trata la neurooftalmología? Excelente pregunta. Primero hay que ser oftalmólogo, doctor. Para ser neurooftalmólogo hay que ser oftalmólogo general primero. O sea que hacemos todo lo que hace un oftalmólogo general. Ya hacemos un fellowship en neurooftalmología, un entrenamiento en esta subespecialidad que trata el trastorno y tratamiento de los músculos extraoculares y de los nervios. Esto es todo trastorno visual que tenga que ver con la vía visual. Esto es desde que la imagen se produce en el medio externo hasta que la imagen se acomoda, se produce en el lóbulo occipital hasta que pueda percibirse de nuevo en el medio externo. Si hay un trastorno, un defecto, una enfermedad, una anomalía en ese trayecto, entonces entramos nosotros en juego, pues. Doctora, ¿cuáles motivos pueden llevar a una persona a consultar con ustedes? Excelente pregunta, doctora. Desde que no veo bien, eso es muy amplio, ¿verdad? Pero hay pacientes que entienden que un buen día se levantaron viendo borroso, con un ojo o con ambos, por ejemplo, que esa visión borrosa sea de lejos o sea de cerca. Debemos saber que esto no es normal. Todo paciente que vea borroso de lejos o de cerca y no era así antes es un motivo para visitar al oftalmólogo, sumamente importante. Más con el antecedente de ser hipertenso, de ser un paciente diagnosticado con cáncer recientemente o que tiene algunos medicamentos por una condición de salud que utilice que puedan generar visión borrosa, que su médico facultativo se lo va a decir, ¿sí? ¿Qué esperar visualmente de ese medicamento? Si usted es hipertenso, si usted es diabético, sobre todo esa condición diabética hace que el paciente vaya a la consulta oftalmológica, porque creo que coloquialmente hemos siempre escuchado, yo sé cómo tengo la glicemia alta, comienzo a ver borroso. Entonces, eso es un motivo de consulta sumamente frecuente. También otro motivo de consulta frecuente en oftalmología es el paciente que tiene constantemente los ojos rojos. Esto no es normal, que el paciente tenga los ojos rojos todo el tiempo, salvo que haya una condición previa que lo haya suscitado. Por ejemplo, que el paciente haya tenido un trasnocho por un concierto, amaneció en una clínica, un hospital con un niño pequeño, durmió mal, el niño tiene gripe. Este es un paciente consumidor de drogas ilícitas, por ejemplo, toma bastante alcohol, fuma, ¿de acuerdo? El vape, Entonces, todas esas cosas. el vapeo también, que la gente entiende que eso no es tan nocivo, que eso no es tan dañino como el otro, ¿verdad? Como el cigarro normal, pero sí lo es. Entonces, si usted no arrastra ningún antecedente de este tipo, al momento de consultar, y siempre tiene los ojos rojos, tiene que ir al oftalmólogo. Claro que sí. Cuando tiene muchas secreciones en los ojos constantemente, siempre tengo los ojos llorosos, siempre tengo los ojos con moco, con legañas alrededor, y yo no uso maquillaje, yo no vivo en una construcción, yo no estoy en un lugar con mucho polvo, pero siempre tengo los ojos llorosos. Eso es un motivo de consulta frecuente con pacientes atópicos, pacientes asmáticos, pacientes riníticos. Y en esta fecha andamos, ¿verdad? O sea, aquí todo el mundo tiene un proceso gripal, un proceso viral, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, tos, rinitis, moco, otalgia, ¿verdad? Entonces eso motiva al ciudadano a consultar a oftalmología. De repente veo un punto negro en mi visión que se mueve, de acuerdo, que está en el centro, o que yo al girar la cabeza puedo notarlo en fondos blancos, también es un motivo de consulta en los pacientes a la visita al oftalmólogo.
Y comenzamos a denunciar y no terminamos. O sea, lo que queremos es educar en ese sentido, de que nótese usted mismo en su casa, está viendo bien el televisor, está leyendo bien los subtítulos. Con un ojo lo hace muy bien, con el otro lo hace muy bien. Si no es así, entonces ya eso es un motivo para consultarnos. Doctora, ¿cuáles son los 3 pilares de la neurooftalmología? O sea, vamos a decir las 3 condiciones, las 3 patologías más importantes o más frecuentes de la neurooftalmología. Pero le puedo decir que en mi práctica, doctor, los pacientes con los diagnósticos de, en ese mismo orden, papiledema, que es la hipertensión endocraniana, ¿verdad?, que se traduce en líquido en ambos nervios ópticos, papiledema, migraña y las neuropatías ópticas isquémicas anteriores. Estos son infartos al nervio óptico. Secundario, ¿verdad?, a trastornos hipertensivos, trastornos diabéticos mal controlados. Y le voy a agregar un cuarto, y son las parálisis oculomotoras. Son esos pacientes con visión doble, que acuden por estrabismo de un ojo, por ejemplo, que no pueden mirar hacia adentro, no pueden mirar hacia afuera, no pueden elevar el párpado, no pueden bajarlo, no pueden cerrar el ojo completo, no pueden mirar hacia abajo. Y son pacientes también en el contexto de ser diabéticos e hipertensos descontrolados que pueden suscitar estas parálisis oculomotoras. Okay. Me pidió 3, pero esas 4 son las que ocupan realmente en la práctica de neurooftalmología que hago aquí en el país. Doctora, en el caso de los niños, desde que nacen, ¿debe ser la consulta de oftalmología uno de las áreas de la medicina preventiva, el chequeo oftalmológico del niño? Porque no tenemos muchas veces la educación de llevar al niño al oftalmólogo si no se queja, por ejemplo. Así es, doctora. Tenemos que, insisto, cada vez que tengo la oportunidad de sentarme ante personas importantes del sector salud, y cada vez que me toca conversar con mis pacientes, cada vez que me toca conversar con familiares, donde quiera que me rozo con personas, instruir, educar, en que el niño, por ejemplo, el niño no te va a decir que ve mal, el niño no se va a quejar de que le duele un ojito, el niño no, hasta que no es muy tarde. Entonces debemos concienciar a la población dominicana que debemos incluir la evaluación oftalmológica como el control del niño sano. Así como usted lleva un esquema adecuado de vacunación en su hijo, así como usted mensualmente durante el primer año lo lleva al pediatra para el peso, para la talla de ese niño, ¿verdad? Así debe incluir las evaluaciones oftalmológicas, porque a esa edad nos damos cuenta de futuros defectos refractivos, defectos oculares que pueda tener el paciente a futuro, que puedan evitar de repente una tarea que quiera realizar, algún deporte, alguna disciplina. Por ejemplo, es un paciente que desde pequeño ameritó gafas, por ejemplo, y no se las colocaron y desarrolla un ojo vago. Muchos conocen lo que es el término ojo vago, ustedes también, que es el poco desarrollo de visión de un ojo o de ambos, puede ser. Pero le gustaba ser piloto. Ya eso, o sea, le genera cierto desconfort a la familia, ¿verdad? Porque, cónchale, si hubiese llevado al niño pequeño al oftalmólogo, quizá hubiese evitado este momento. Y ya hoy grande, que él quiere ser piloto, se quiere ir para otro país a estudiar y no ve, o sea, lo estuviera disfrutando en este momento. Solamente póngase a pensar en ese ejemplo simple, ¿verdad? Hay que incluir, o sea, con esto quiero decir que hay que incluir las evaluaciones oftalmológicas dentro del control de niños sanos. Y en el caso, doctora, porque a mí me pasó una experiencia, mi hija comenzó como a hacer una mueca, como a los 3 años, así. Y yo dije, bueno, pero no habla, vamos a ver, y tenía un ojo vago. Ella trataba como de acomodar con el otro ojo para poder ver. Hay que tener mucho cuidado porque es que el niño no se expresa. Y le pusieron tratamiento forzando al ojo vago. Exacto, a que vea. Tenía yo que ponerle unos parchos en el ojo durante el día para que el que estaba vago se activara. Exactamente. Entonces muchas veces el niño tiene manías, muéquicos, si es un problema que tiene en la visión, visual, no se da cuenta. Constantes alergias oculares, hoy en día que estamos tan apegados, me excluyo, pero debo decir que no soy la mayoría, no soy del grupo de la mayoría, pero sí de gente que conozco en mi alrededor y gente que me llega, que para todo le dan una tableta a un niño o un celular. Entonces ese uso excesivo de los equipos electrónicos genera ojos secos, es conjuntivitis alérgica en los niños, que también es un motivo para que pestañeen constantemente. Eso es una forma de que
estoy irritado, pero no dejo de ver la pantalla, no dejo de ver lo que estoy viendo, ¿verdad? Pero es una forma de decir, no estoy bien. Son formas de convulsiones en algunos pacientes también, guiñar los ojos constantemente, en pacientes pediátricos. ¿Cómo? Y como bien usted enunció, lo de eso era buscando enfocar que estaba la niña. Justamente cierra, buscando que el ojo que no ve muy bien pueda ver. Y hasta que no se agota ese tratamiento de parchado, de lentes correctivos, esto no desaparece. Y se le quitó. Pero por supuesto. Y le afectaba también, porque le afectaba en la educación. Pero Recuerdo por que tenía supuesto. mucho problema para ver la pizarra y tenía problemas en la escuela, porque también muchos niños que tienen problemas de aprendizaje porque no ven bien. Exactamente, es un niño que no se corresponde con su edad. Es un niño que no se desenvuelve en las actividades, en las disciplinas de acuerdo a su edad. Es un niño que conforme a los demás en su aula va por debajo. Es el típico niño que le genera mucha apatía hacer las tareas. Es el típico niño que no le provoca pintar, no le provoca montar bicicleta, no le provoca nadar, no ve bien, le da miedo a su entorno. Llévelo al oftalmólogo. Hay que llevarlo, claro que sí. Claro. No necesariamente porque esté enfermo. Doctora, ¿existe un ojo dominante? Por ejemplo, me acuerdo ahora que, por ejemplo, en los tiempos de la universidad uno iba a mirar por un microscopio. Antes los microscopios ahora son binoculares, pero antes eran monoculares. Y uno cerraba, prefería mirar con un ojo que con otro. Y incluso en el examen de la vista, pues, cuando vas a renovar la licencia de conducir, hay que tapar un ojo y te lo examinan por individual cada uno. ¿Existe un ojo dominante, vamos a decir, en los derechos, los zurdos? ¿Existe un ojo que...? No le puedo decir que su ojo dominante sea el derecho, todo el mundo tiene el ojo dominante derecho, ni el izquierdo. Eso depende de cada paciente. El ojo de su mejor visión, definitivamente, es su ojo dominante. Es el que prefiere mirar. Y generalmente es el típico paciente que nunca ha ido a un oftalmólogo y usted le pide que lea un letrero, por ejemplo, o el nombre de una calle en una avenida, y él guiña un ojo y guiña al izquierdo. Si no usa lentes, no tiene por qué hacerlo. Exacto. Se queda con sus ojos viendo avenida tal, ¿verdad? Si hizo eso, tiene que ir al oftalmólogo. El ojo que cerró puede tener alguna... El ojo alguna que condición. cerró es el ojo no dominante. El que pudiera tener alguna... Algún defecto, de repente algún agujero en la retina, en la mácula, algún escotoma, que es un área de visión oscura, algún defecto, alguna catarata, alguna herida, alguna cicatriz en la córnea, que es uno de los medios transparentes del ojo, que provoquen que su cerebro y que el paciente entienda que la visión de ese ojo no es buena. Somos tan inteligentes, somos tan humanos, o sea, somos tan perfectos, que papá Dios está en eso, o sea, en eso no se equivocó. O sea, es una cosa espectacular de que, por eso el ojo vago, ¿qué hace el ojo? Se desvía. El ojo se va hacia afuera o hacia adentro. ¿Pero por qué? Porque el cerebro entiende que la imagen que me llega de ese ojo por una hipermetropía elevada, por una miopía elevada, por catarata, por un tumor ocular, por una condición que no permite que llegue la luz adecuadamente a la retina para producirse, él lo desvía, lo saca de su entorno y dice, no, tu imagen no es buena. O sea, es un lenguaje coloquial para que aquellos que nos están viendo, ¿verdad?, sepan y se entrenen en este sentido. O sea, tener un ojo visco, un ojo estrábico, no es normal. Hay que investigar por qué ese ojo está desviado. Lo normal es que estén los dos ojos de frente y que usted pueda mover sus ojos a ambos lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia afuera, hacia arriba y a la izquierda, hacia abajo y a la derecha y hacia abajo a la izquierda. Eso es lo correcto. Si hay una de estos movimientos que no se cumple, eso es motivo de ir al oftalmólogo. Doctora, la longevidad, a medida que uno va avanzando en edad, la visión se va acortando, porque a medida que ya uno pasó de los 30, póngale número, doctora, a los 40. No, ya uno póngale ya. Número, doctora, no, sí, es más fácil para que nuestros televidentes sepan, ya y se empoderen y se sientan como identificados. No, ya después de los 40 nada es igual, doctora. Yo decía, claro, que uno que se comió todos esos libros en la universidad era obligado cuando no tenía visión, porque uno leía oscuro con vela como fuera. Pero realmente ya después de los 40 hay cambios biológicos que te obligan a ti a que tu visión baje. Hay situaciones que te hacen que tú tengas que utilizar ayuda visual con lentes y otras cosas. Sí. A partir de los 40 años es muy probable que usted demande lentes para ver de cerca.
Ojo, no es sinónimo que cumplí 40 y veo mal de cerca, pero si está en ese rango de 40 o más, por ejemplo, ustedes ahora mismo en casa hagan este ejercicio, tomen su celular o una revista, un periódico que tengan cerca, ¿verdad? Tienen que alejarlo muchísimo, que ya el brazo no le alcanza para poder enfocar lo que están leyendo. Eso es presbicia, eso es visión corta, visión cansada, típico de un paciente de más de 40 años. Esto se da por la acomodación del cristalino. Tenemos un lente intraocular con el que todos nacemos y un músculo ciliar. Como todo, no tiene la misma flacidez, no tiene la misma fuerza de poder contracturar y enfocar como antes lo hacíamos a los 18, 19, 20, 25, 30, hasta los 38 y 39, hasta 40 años, 42, 43. Ya tengo que alejar, eso es para que se identifiquen en casa, ¿verdad? Tengo que alejar el objeto para poderlo enfocar. Entonces sí, con la edad hay cambios que se dan a nivel ocular. Y es motivo de buscar ayuda oftalmológica. Eso es importante, doctora, porque hay muchas lentillas. Exacto. Hay muchos lentes y hay muchísimas cosas que el paciente tiene acceso que te dicen, usted no ve de cerca, póngase eso. Y va a ver, no, de verdad ven, pero no tiene diagnóstico el paciente. Exactamente, eso iba, porque estamos acostumbrados a que en las farmacias, en los centros comerciales, en los supermercados, ¿verdad? Las famosas lentillas, numeradas y todo. Y no están trancadas, o sea, no necesitas de un personal que te las muestre para ponértelas. O sea, dan de libre acceso, usted las toma, se las coloca y saca su celular, o una factura que tenga cerca, o de repente anda con un producto y va probando, quitando y poniendo como al mejor postor, ¿verdad? Ah, esa está perfecta. Esa es la perfecta porque veo más grande. No es lo mismo que ver mejor. Ah, esa está perfecta porque veo nítido a esa distancia. Tampoco es correcto. Las lentillas, los lentes de visión cercana se colocan en función de la distancia de trabajo del paciente, número uno. Si usted es oficinista, si usted es peluquera, si usted es manicurista, si usted es masajista, si usted lo que es locutor, si usted lo que es su disciplina, lo que usted se desarrolla, que usted es entrenador de fútbol, de acuerdo a sus necesidades es el lente. Todos nos vamos a sentir bien al tomar un lente en un centro comercial. Me lo coloco y veo bien, pero no es veo bien porque me lo pone más grande, no es eso. Porque cuando vaya al oftalmólogo, que se decidió ya a ir y le coloquen el lente que usted demande, posiblemente no coincide con el que ya usted viene usando. Y eso es un dolor de cabeza bárbaro, tanto para el facultativo como para el paciente. Porque un paciente de 45 años, de repente, de acuerdo a su defecto refractivo, de acuerdo a su antecedente oftalmológico, va a demandar unas lentillas de 1.50 con 45 años. Pero yo no sé si ese paciente tiene un poco de miopía, que compense un poco esa visión de cerca, y ese paciente no necesita 1.50, sino solamente 1.0 o 1.25. Fuerza más la vista. Tengo claro. pacientes, por ejemplo, que trabajan en estéticas, 25, 26, 30 años, usando lupas, lentillas de 3, o sea, usando el lente de una persona de 60 años. ¿Pero por qué? Porque le magnifica todo. Le magnifica los poros de la cara del cliente, le magnifica las cutículas y por eso se siente más cómodo, pero no es correcto. En el momento le va a solucionar su problema, pero no es sinónimo de que sea el lente adecuado para usted. Eso debe quedar bien claro. La conducta es evaluarse previamente. Claro. Evaluarse previamente. Concienciar en que debemos crear conciencia, educación visual. O sea, la salud visual debe primar. Eso es muy importante. Doctora, es cierto que acaba de hablar de la presbicia, que es el defecto ya por los años de que no podemos ver de cerca, tenemos que alejar lo que vamos a leer, ¿no? Es cierto que la miopía mejora la presbicia y la hipermetropía la empeora. La miopía lo compensa. La compensa. La compensa. Porque es típico saber que un paciente de 38 años, miope, puede llegar a los 45 y leer con sus lentes, por ejemplo, siendo miope, depende del grado de miopía, porque ya eso no es ensayo y error, sino es más bien evaluando cada paciente como único, ¿verdad? Y es algo muy personalizado. De repente ese paciente con 45 años
uno que me esté viendo, de repente, no se esté escuchando, pero yo soy miope, tengo 45, yo no me quito los lentes para leer y lee perfecto. O hace esto, se los quita y ve mejor de cerca porque la miopía le compensa. Claro. Y no necesita lentillas, no necesita lentes para ver de cerca. Ahora el hipermétrope, por esa calidad, por esa condición del ojo, va a pedirte un lente de visión cercana más temprano. Generalmente ya a los 39, 40 años, un paciente hipermétrope de muchos años atrás te va a pedir un lente de visión cercana más temprano que el miope. Nosotros retrasamos la miopía, digo nosotros porque yo soy miope y todavía, ¿verdad?, ando bastante cómoda con la visión cercana. Pero eso es de cada paciente, para que eso quede claro, porque como estamos hablando de las lentillas, la visión cercana, la visión lejana, la edad del paciente, no quiere decir que sea único y absoluto lo que estamos diciendo, cada paciente es distinto. Si usted nunca ha utilizado lentes, pero nunca ha usado lentes porque no lo necesita, porque usted ha ido a sus chequeos oftalmológicos y no los demanda, y de buenas a primeras, tengo 41, 42 años, ya no veo de cerca, usted sí es candidato a usar unos lentes para visión cercana. Pero si usted toda la vida ha usado lentes y tiene dificultad para ver de cerca, tiene que chequearse, no se va a resolver con una lentilla, no sé si me explico. Es personalizar a cada paciente, claro, de acuerdo a su defecto refractivo que traiga como herencia, ¿verdad? Paciente ya con su historial oftalmológico adecuadamente estudiado, se beneficiará de un lente de visión cercana o no. Doctor, en el caso de la hidratación, los pacientes que pasan el día, la gente que pasa el día sin tomar agua, sin hidratarse, ¿eso le puede afectar la visión? Esto repercute en todo, el ojo necesita hidratación. Usted como dermatóloga sabe que el agua ocupa un lugar sumamente importante y nos va a evitar incurrir en gastos innecesarios. Si nos hidratamos adecuadamente, por supuesto que los ojos también reciben ese beneficio. Se deshidratan. Claro que sí, recibe ese beneficio. Al igual que si no nos hidratamos adecuadamente, incurrimos en lo que son dolores de cabeza, tipo migrañas fuertes, cansancio, la piel se agrieta, ¿de acuerdo? Tomar agua es básico e importante. Eso es verdad. Doctora, eso es verdad. ¿Qué usted piensa de la cirugía para corregir los defectos de refracción del ojo? O sea, en vez de ponerse lente, hay gente que se hace una cirugía. ¿En qué consiste esa cirugía? Excelente. Yo, como hago la parte de neurooftalmología, yo no hago ese tipo de cirugía, pero la conozco, y donde laboro, que es en el Instituto Espaillat Cabral, son uno de los principales centros del país en oftalmología, que se caracteriza por ese tipo de cirugía, entre muchas otras más, de ser de calidad y con resultados espectaculares. Si usted me está escuchando, viendo, esa cirugía es segura, pero tiene que irse sí y solo sí con especialistas idóneos, los entrenados en esa condición para que los resultados sean los deseados. Pero sí, no me opongo, claro que sí. Pero específicamente, ¿a cuál defecto refractario? Por ejemplo, a la miopía, un miope que no quiera usar lentes. Exacto, se puede operar. Paciente miope que no quiere usar lentes, o pacientes ya pasados los 45, los 55, 60 años, que toda la vida ha usado gafas y ya no quiere usar lentes, también se beneficia de cirugías para colocación de lentes intraoculares, que esa es distinta a la cirugía LASIK, que es para quitar lentes en pacientes a temprana edad. O sea que eso de usar lentes hoy en día, eso también es una opción con esa cirugía, no usarlos. Pero sí, solo sí usted califica, porque se hace una serie de evaluaciones previas para saber si usted es candidato a hacer esa cirugía, para que no crean que eso es a libre lápiz que se hace y en todo paciente, no todos califican. Y, por ejemplo, sabemos que cada año, si uno es, por ejemplo, yo tengo presbicia e hipermetropía, y cada año incrementa un poquito. Me aumenta un poco, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me opero y me sigue progresando la enfermedad? Depende de la edad del paciente y el defecto refractivo del paciente. El cirujano refractivo le va a ofertar el tipo de cirugía que usted demanda, con la finalidad, entre otras, y la más principal es que usted no demande lente más nunca, porque usted se opera para no usar gafas. Exacto, pero yo lo que le quise preguntar fue si la cirugía, por ejemplo, detiene la progresión, por ejemplo, de la hipermetropía y de la presbicia. A los 56, 55 años puede optar por ello, porque ya se le coloca un lente que no va a demandar más cambios de ahí en lo adelante. Antes no. Cada paciente es distinto, hay que evaluarlo adecuadamente para saber de qué se beneficia cada paciente. Y ya el momento de optar por esa cirugía siempre se hace de manera definitiva.
Bueno, y seguimos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y luego volvemos con nuestra entrevista en la tarde de hoy. Retornamos a Medicina de Cuerpo y Alma y tenemos el placer de estar conversando con la doctora Nahuel Mercedes, médico oftalmóloga, neurooftalmóloga con esa especialidad. Estamos hablando de los problemas de visión que hay en la República Dominicana y el por qué usted debe de acudir a una consulta con oftalmología. Doctora, estos niños que nacen prematuros, los pequeñitos, ¿necesitan visitar a un oftalmólogo? Claro que sí, porque no han completado el desarrollo uterino normal requerido, con el cual también los vasos de la retina completan su crecimiento. Entonces, inmediatamente nacen con esa prematuridad, se benefician de que un oftalmólogo pediatra entrenado en prematuridad les vea. Un retinólogo también lo puede ver, entrenado en esta área, con esa finalidad, para que a futuro no tengamos compromisos visuales en esos pacientes prematuros. Claro que sí. Los chiquititos. Esa es una condición sumamente importante también para visitar al oftalmólogo con el antecedente de prematuridad. Y muchas veces lo meten en lámparas o le dan fototerapia cuando nacen, entonces a veces se descuida la madre, el niño fue sometido a una terapia de luz y entonces es muy pequeño y puede que eso le haya causado algún daño si no le ponen los lentes adecuadamente o se mueve. Y muchas veces no son orientados y no los llevan. Posiblemente tengan repercusiones visuales si no se toman la conducta adecuada en esos pacientes, claro que sí. Y algunas veces le ponen un oxígeno muy concentrado. También, a los niños recién nacidos le da lo que se llama la fibroplasia retrolental o algo así, que se le daña por el oxígeno, ¿no? Por el oxígeno exagerado, que no es adecuadamente medido. Sí. Los niños también le dan muchos dolores de cabeza, doctora. Yo he visto que claro, todo el mundo sabe, te duele mucho la cabeza, tienes que ir al oftalmólogo, tienes que chequearte la vista. Y es que los problemas visuales dan dolor de cabeza, doctora, o forman parte de cuadros de migraña. Muy importante esa pregunta. No todo dolor de cabeza es por falta de lentes, pero todo dolor de cabeza debe evaluarse por un oftalmólogo. Muy importante, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? De que el dolor de cabeza por déficit visual es muy característico. Es un dolor de cabeza que se genera en esta zona bitemporal y que se da justamente cuando el paciente hace ejercicio visual, cuando está frente a la computadora, cuando está proyectando, cuando está en la universidad y no ve el proyector, no ve las imágenes en la pizarra, ¿verdad? Entonces eso le genera ese esfuerzo visual constante que está haciendo ese paciente, le genera ese dolor. Entonces esos motivos ya se cae pensar en un diagnóstico oftalmológico. Pero los dolores de cabeza como tal pueden ocurrir en cualquier otra causa. Desde una migraña simple hasta una paciente deshidratada, paciente con parasitosis, ¿de acuerdo? Pueden generar esto. Doctora, ahora que usted habla de cefalea, hay una cefalea sin dolor que se llama, ahí tiene un aviso, vamos a decir, un aura, que es el escotoma escintillante, que es como el juego de luces. Lo que avisa que va a doler la cabeza. Sí. Pero en ese caso del escotoma escintillante, que hay algunas reproducciones en YouTube de lo que ve las personas, pero no te llega a dar la cefalea. Y característicamente dura de 15 a 20 minutos y luego se va porque se va abriendo. Es como la forma de un rayo. Como zigzag, como si fuera un vidrio esmerilado. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso es síntoma de algo? Eso es muy amplia la pregunta y la respuesta. Sí. Porque esos escotomas centellantes que usted describe pueden simular el aura visual del pródromo, del inicio de un dolor de cabeza. Pero si usted nunca lo ha sentido, si usted es nuevo con aquellos síntomas, tiene que visitar al oftalmólogo. Posiblemente esté todo en orden en su ojo, ¿verdad? Y yo nunca escatimo recursos en los pacientes, y ese es típico de hacerse una resonancia magnética cerebral para investigar qué pudo haber suscitado esos halos de luz en el ojo. Porque no todos los escriben así como usted dijo, el escotoma centellante, como un zigzag, un vidrio esmerilado, que luego se va esparciendo y se abre más el campo.
No todos los pacientes te lo pueden decir así. No todos los pacientes les puede durar unos 15 minutos, otros les dura 3 o 4 segundos. Entonces tengo que ir descartando otras condiciones vasculares que me puedan originar ese síntoma en el paciente. ¿De acuerdo? Eso es lo que y puede ser una migraña, perfecto, pero también puede ser un desprendimiento del vítreo, que de esas llamadas fotopsias, esas luces, como que si le estuvieran tomando fotos a un paciente, unas flashes de luz, el paciente lo puede confundir con eso también. Entonces eso habla de que hay que chequear el ojo, dilatar pupilas y ver la retina para ver la calidad y esa condición del vítreo. Pero eso es lo que el paciente comúnmente llama que ve nimitas. No, porque la nimita el paciente te lo va a describir como muchos puntitos grises, negros, en un sector de su campo visual, y ya es un paciente migrañoso que reconoce que eso le precede a su dolor de cabeza. No sé si me explico. Que le da antes de que se le presente exactamente. El dolor. Es muy distinto al paciente que se queja de lo que preguntaba el doctor, de ese escotoma centellante, de esa luz que molesta, una luz brillante, blanca, ¿verdad? Algunos como un arcoíris por alrededor pueden ver también y que les roba visión, o sea, la mente, donde está todo ese halo de luz, todo eso se ve borroso y el resto es que se ve normal. Entonces es muy distinto las nimitas al escotoma centellante. Doctor, ¿y los famosos floaters o los, como le dicen? Miodesopsias, moscas volantes. Moscas volantes, dentro de la visión, así como pequeñas cosas. Tenemos un humor dentro del ojo, se llama humor vítreo, dándole el tono, la forma al ojo. La calidad del mismo es que es transparente, como la clara de huevo, ¿verdad? Al no cumplirse esto, formar grumitos que puede ser por condiciones de salud, ya sea hipertensión, diabetes, condiciones reumatológicas, algunos medicamentos, o por el factor edad, o por ser un miope de mucho aumento, por ejemplo, no es transparente completamente, sino que forma como unos pegostes, como le digo yo a los pacientes, unos grumitos que pueden verse en el campo visual del paciente. Y como es transparente, lo normal es que no se note, que no se vea. Pero si comienza a verlos, es que se trata de que hay condensaciones vítreas dentro de ese gel transparente, que hay que dilatar pupilas y ver su ojito por dentro, ¿verdad? Okay. Y eso habla de desprendimiento de vítreo. ¿Puede llegar un desprendimiento de vítreo a un desprendimiento de retina? Por supuesto. Por supuesto, de hecho, por eso es que entrenamos a los pacientes, los educamos en ese sentido, de que es el pródromo de un desprendimiento de retina. Cuando consultan con este motivo, el paciente se le instruye acerca de la intensidad de esos flashes, si les roba visión o no, que se acompaña de esos flashes de luz, porque el vítreo va adosado a la retina. Y lo que sigue es que la traccione. Bien. Entonces, por eso, si usted tiene estos síntomas, debe visitar al oftalmólogo para que le dilaten la pupila y revisen completamente su retina, para evitar justamente eso, que es de verdad una emergencia oftalmológica real y que tiene solución y que tiene resultados más favorables cuanto más temprano se atiende a un desprendimiento de retina. Le va mejor. Doctora, y ya que el tema de nosotros es cuando visitar al oftalmólogo, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo del paciente? ¿Cada qué tiempo debe ir el paciente a visitarlo a ustedes? Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿a qué edad ustedes recomiendan y cada qué tiempo se debe llevar a la consulta oftalmológica? En el caso de prematuridad, un paciente que debe chequearse todos los meses hasta que se complete ese desarrollo normal de la retina. Ya a partir del año, un oftalmólogo pediatra debe ver al paciente y lo cita quizá cada año y medio, cada 2 años. Es lo normal. Si es un niño que no usa lentes, si en esa primera evaluación le colocaron gafas correctivas a su niño, lo ideal es que lo lleve cada 6 meses o anualmente a chequearse con el oftalmólogo. Si está todo bien en ese momento, entonces a los 2 años. A los 2 años igual, cada 2 años, cada año, para saber que todo está bien. En los pacientes adultos ya, que tienen lentes correctivos o que nunca han hecho una evaluación oftalmológica, se requiere que sean evaluaciones anuales. Antes del año son pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con antecedentes en su retina, que tengan que evaluarse cada menos tiempo. Ese es el tiempo ideal de evaluar a esos pacientes. Pero debemos
crear conciencia en salud visual de que las evaluaciones siguen distinto, porque de repente sea muy difícil escribir o aprenderse las edades y cada qué tiempo visitar. Anualmente tiene que chequearse los ojos, aunque no sienta nada, porque la mayoría de las enfermedades oculares, hasta no ser muy tarde, no dan síntomas. Entonces eso es sumamente importante. Anualmente, aunque no me sienta nada, voy al oftalmólogo. Y los diabéticos más. Los diabéticos, por supuesto. Si usted es diabético y nunca, pero nunca le han chequeado los ojos, o su médico de cabecera, su diabetólogo, su endocrinólogo, nunca le ha propuesto una evaluación visual, lo ha referido con un médico oftalmólogo, haga usted la tarea. Exacto. En su próximo chequeo, que le toca mañana, que le toca esta tarde, por ejemplo, en la semana entrante ya tiene su cita para ir, usted llegue con ese papelito anotado, doctora, ¿y dónde me puedo chequear la vista? Porque en los pacientes diabéticos es muy importante hacer las evaluaciones visuales por los daños que puedan producirse en la retina, que para que no sean irreversibles hay que hacer la medicina preventiva, que siempre ha dicho que es más barata, muchísimo más barata. Consideramos que sí, porque en los pacientes diabéticos esas elevaciones del azúcar dañan la retina. El paciente hace retinopatía diabética silente, hasta un punto en que ya no ven. Exactamente. En que ya están ciegos. Y las ofertas de tratamiento de repente o son muy costosas o no tienen el resultado idóneo, porque ya es muy tarde. Y se pudo haber evitado en una consulta rutinaria. Los hipertensos también, porque los hipertensos que muchas veces no están compensados la hipertensión y tienen unos picos elevados de la presión alta, le dañan su retina. Los pacientes usuarios de esteroides por una condición sistémica, de repente artritis reumatoidea, por ejemplo, un paciente con lupus eritematoso sistémico, un paciente con vasculitis, pacientes que utilizan medicación por su condición sistémica, que sabemos y que su médico facultativo debe haberle orientado acerca de los efectos adversos oculares, también tiene que chequearse. Como el glaucoma. Eso se ve mucho en los pacientes, por ejemplo, ahora con el COVID, que le dan, que casi prácticamente ahora todos los procesos respiratorios utilizamos esteroides, porque ahora eso es nuevo también. Exactamente. Tenemos un uso excesivo fuerte de esteroides. Ante cualquier proceso gripal, el paciente se cubre de esteroides, pero el paciente que tiene es asiduo a utilizar esteroides debe de chequearse, porque fácilmente hace elevación de la presión intraocular. Y de cataratas también, que hay un tipo de catarata que va vinculada netamente al uso de esteroides. Tienen que evaluarse. Doctor, ¿y qué síntomas del glaucoma? ¿Qué le pasa a la persona que tiene glaucoma? Cuando es tarde, doctora, se cae, tropieza, se le restringe su campo visual cuando es tarde. Pero en una evaluación oftalmológica común y silvestre, que usted fue, hoy hizo su cita y se evaluó, en esa consulta, cuando usted fue sin sentir nada de lo que yo mencioné, es ahí donde se diagnostica el glaucoma. Le hacen su agudeza visual lejana, cercana, le toman la presión intraocular, le dilatan las pupilas, le ven el fondo de ojo, le ven las retinas, su nervio óptico, y de acuerdo como luzca, usted es candidato a evaluarse por sospecha de acuerdo. Una vez ya dado el diagnóstico, al paciente se le da seguimiento por un especialista en esa área, buscando que él mismo no progrese y que incapacite de manera visual al paciente. Pero eso que yo te dije, ya eso es a lo último. Pero tiene que chequearse porque él de por sí, al principio, no da síntomas. No da ningún síntoma. No, señorita. Doctora, hay afecciones de los párpados que son bastante frecuentes, principalmente en niños que se llevan las manos no lavadas a los ojos y se manipulan mucho los ojos, como el chalación y el orzuelo. El orzuelo. ¿Qué diferencia hay? ¿Es lo mismo el chalación y el orzuelo? No, el chalación ya es cuando es el orzuelo crónico. Y es cuando se enquista una de las glándulas de meibomio que está en todo el borde libre del párpado, ¿verdad? Se enquista y ya es un atrapamiento en esa glándula de manera crónica. Y ya es un paciente que por estética termina en cirugía para sacar esa inflamación, ese quiste, ¿verdad? Mientras que el orzuelo, con medios físicos, con cremas tópicas, algunos antibióticos vía oral, puede mejorar perfectamente. Sin necesidad de cirugía. Cualquier inflamación en el borde libre de sus párpados, que se le hincha, que siente una partecita roja, inflamada, es un motivo de consulta al oftalmólogo. No se automedique, muy importante. ¿Y el ojo seco, doctora? Ay, Dios, eso nos ocupa. Lo que es el ojo seco y la migraña, yo no sé si eso vino con la pandemia o es una consecuencia post pandemia, pero estoy por decir que sí, porque nuestro nuevo estilo de vida actual
es a lo que nos ha llevado, ¿verdad? Los dolores de cabeza constantes por preocupaciones constantes, laboral, espiritual, económica, tantas demandas por todos lados, a veces no poder cumplir con todos los roles que tenemos. Esto genera un poquito de estrés y da dolorcito de cabeza. El ojo seco, tantas horas de pantalla, todavía hay personas haciendo trabajo remoto, ¿de acuerdo? De repente por su plataforma que no le permite integrarse, por la edad, por alguna condición de salud predisponente, ¿verdad? Y el ojo seco se da por el uso excesivo de equipos electrónicos. Hoy en día, tableta, celular, computadora, más de 8, 9 y 10 horas frente a los mismos, ¿verdad? Y no nos hidratamos. Entonces el ojo se seca, por supuesto, y esos climas que no están para nada favorables. Un buen día con mucha brisa, calor, el aire acondicionado, el aire que controla la humedad, los sí. abanicos, depende del ambiente que usted tenga para laboral, ¿verdad? Puede repercutir en su salud para que el ojo se seque o no. Por eso se pide la regla 20-20-20, que por cada 20 minutos frente a su equipo electrónico a 20 pies, usted quite la mirada a unos 20 segundos, por ejemplo, para descansar. O sea, que yo entiendo que es un muy buen consejo, aparte de hidratarse, comprando gotas humectantes de nombre convencional en la farmacia de su elección, ¿verdad? Hasta que usted pueda ver un facultativo en el área y lo instruya, ¿verdad? Y lo eduque en su condición de salud. Claro. Bueno, muchas gracias, doctora. Usted sabe que somos esclavos del tiempo aquí en televisión. Le agradecemos su amable y su brillante asistencia. ¿No es así, doctora? Así es. Y le agradecemos haber venido con nosotros la doctora Nahuel Mercedes Delgado, oftalmóloga, neurooftalmóloga, y le damos las gracias por su interesante entrevista. Y a ustedes también, amigos televidentes, por habernos sintonizado un domingo más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, en los domingos 2 a 3 en Cinevisión. Gracias.